Queridas, queridos, Inhibición, síntoma y angustia, capítulo 2. Debo decir que serán varios videos aproximadamente de una hora, el de inhibición, síntoma y angustia. Van a ver un capítulo o el ejemplo de un capítulo. El capítulo uno fue corto, fue creo que 3 o 4 páginas, pero el video pasado estuvo extenso por incluir la nota introductoria, que no sé qué le da a Strachey, esa necesidad que tiene de Freud se equivocó en la fecha. En fin, el traductor y el compilador. Nosotros regresamos a, dice el doctor Sigmund Freud, Inhibición, síntoma y angustia, capítulo 2. Los rasgos básicos de la formación de síntoma están estudiados desde hace mucho tiempo y, lo esperamos, expresados de manera inatacable. Queridas, queridos, Freud puede hacer esta clase de presunciones, Freud puede hacer esta clase de declaraciones, Freud tiene el lujo histórico, científico, aunque habrá quien no le guste esa palabra, de poder decir, en el psicoanálisis sabemos cómo se forman los síntomas neuróticos. Ya si ustedes, médicos, psiquiatras, psicólogos, para el año 2024 dicen, ya no existe la neurosis. Bueno, allá es problema de ustedes. Y ustedes se van a arreglar una salud mental sin neurosis. Pero, queridas, queridos, nota pie de página número 1, dice el doctor no, a ver, vamos a ver. Miren, para un ejemplo pequeñito, pequeñito de esta declaración. Eh, Rasgos básicos, mecanismos de la formación del síntoma. Véase 3 ensayos de teoría sexual. Qué extraño, ¿no? Yo hablaría de estudios sobre la histeria, yo hablaría de eh, muchos, muchos textos, de hecho, en el volumen 3 de la obra de Sigmund Freud que hablan sobre histeria, sobre neurosis obsesiva, los historiales clínicos, tienen aquí en este maldito canal, aquí conmigo, yo me maldigo, ¿por qué no? Eh, Mucho dicho, mucho estudiado, mucho aclarado sobre el síntoma neurótico. Ajá. Recordemos que Freud también no hace este tipo de declaraciones a lo loco y las hace en un contexto histórico específico. Freud no está hablando de la moderna psiquiatría y psicología, yo sí. Ajá. Porque si la psiquiatría moderna prescinde, deja a un lado, lleva la neurosis al bote de basura, ese es problema de la psiquiatría moderna, no del doctor Sigmund Freud. Ajá. No le puedo reclamar a Freud, oiga, Freud, ¿por qué no resolvió las cosas de mi tiempo, de mi vida? Pues porque no, él vivió su vida y él vivió en su tiempo. Punto. No hay más que decir. Pero lo que él hizo fue, y sigue siendo, contundente. Vamos a continuar. Según eso, el síntoma, repito, el síntoma neurótico es un indicio y un sustituto de una satisfacción pulsional interceptada. Es el resultado del proceso represivo. Antes de continuar, represivo no desde afuera, sino desde adentro. Yo me opongo a una satisfacción pulsional, a un deseo mío, mío. Es decir, pum, pum, pum. Ay, compañero, tranquilo, papá, tranquilo. Ya sé, quieres todo con la compañera, pero ya te vi, papá. Tranquilo. Ya sabes qué pasó con esta otra compañera y esta otra compañera. Y esta, aunque no era compañera, qué bonito fue y también qué feo fue, porque esto y esto y esto y esto y esto. Ajá. Pero ahorita estoy haciendo un diálogo interno. Una comedia de un diálogo interno. Ajá. Repito, una comedia de un diálogo interno. La represión es así. No. Ajá. Y este es solo un ejemplo. ¿Por qué?
las manifestaciones de la moción pulsional. Ajá. Estoy cambiando ahí satisfacción por moción, que es diferente, pero ahorita lo estoy tomando como lo mismo. El punto, el secreto está en la pulsión, la energía biológica. Ajá. Eh, repito, moción pulsional, el secreto de la pulsión, está en la relación diferente, en las manifestaciones infinitas que tenemos de lo que el cuerpo pide. Ajá. Por cierto, salud, agüita. ¿Qué? No tengo problemas con tomar agua. Habrá quien sí, para que ustedes consideren cómo cualquier estímulo, cualquier evento, incluso una palabra, una letra, puede ser cargada de un significado sexual. Ajá. No es una cuestión del objeto, queridas y queridos, es una cuestión de lo que depositamos en ese objeto, la esperanza, el deseo, lo que queremos de eso o esa persona. Ujú. Esto lo enfatizo porque no confundamos el proceso represivo anímico, interno, subjetivo del proceso represivo de afuera. Cuando alguien se acerca al psicoanálisis con el afán de buscar eh, freudomarxismo, aquí me voy a apoyar un poquito, en base a oídas de la historia del psicoanálisis después de Freud, queremos a través del psicoanálisis alcanzar la justicia social como una manifestación de la salud mental. Bueno, pues les deseo mucha suerte. Dios los oiga. Pero acercarnos al psicoanálisis es enfrentarnos a demonios y demonios que no están más allá de nosotros. Ajá. Hablando de, por ejemplo, la satisfacción pulsional. Ahorita, sinceramente, estoy poniendo una moción pulsional muy linda. Me gusta la compañera, quiero todo con ella. Pero, ¿y qué tal si la cambiamos un poquito? Quiero comerme a la compañera. Ay, mira, traes el deseo sexual muy fuerte. No, no, no. Quiero devorarla. Quiero arrancarle los dedos a mordidas y quiero bla, 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 bla. Modificando un poquito de el deseo sexual. Ajá. Un poquito. Por eso les digo, queridas, queridos, el secreto del psicoanálisis está en la pulsión. Ay, caray. Vean, y esto no es casualidad. Esta clase de atropellos, esta clase de accidentes, felices accidentes que ocurren, es entre otras cosas porque traigo la corbata demasiado apretada. Y también porque acercarse al psicoanálisis, lo queramos o no, es acercarse a la pulsión y, lo queramos o no, en la pulsión está la liga del psicoanálisis con fuerzas que humanamente hemos conocido a través de la religión como espíritus, ángeles o demonios, como ustedes gusten llamarlos. Es básicamente lo mismo. Ajá. Entonces, queridas y queridos, esto del proceso represivo es un movimiento mucho, mucho, mucho más poderoso que una lucha del bien contra el mal. Ajá. Muchísimo. De hecho, es la base de esa lucha. Ajá. Y esa base no es, por supuesto, para decir yo soy bueno, tú eres el malo, doctor Freud, tú que me reprimes, tú que no me dejas ser, me quieres robar mi libertad. No, 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 no. Queridas, queridos, es algo mucho, mucho, muchísimo más intenso y también muchísimo más fino. Entonces, continuamos. La represión, ¿de dónde parte, queridas y queridos? Del yo.
de la identidad, quien eventualmente por encargo de el superyo, del deber moral, y el deber moral no de un discurso de afuera, sino de adentro del individuo, no quiere acatar una investidura pulsional incitada en el ello. Queridas, queridos, para aquellos que nos acompañan en este espacio desde hace poco tiempo, aquí voy a ser muy directo y muy específico. Investidura pulsional es algo muy similar a lo que yo ilustré con mi ejemplo sencillito. Me gusta ella, pero acceder a ella requiere de cosas que a veces yo no estoy dispuesto a hacer. Ajá. Por muchas cosas, queridas y queridos. Ajá. No crean ustedes que el amor es algo lindo. No crean ustedes que el amor no se sostiene con costos a veces considerablemente fuertes para los individuos, masculinos y femeninos. Ujú. Entonces, para más referencias teóricas, escuchen ustedes la lectura, el estudio que ya hicimos en este canal de El yo y el ello. Ajá. Aquí, por ejemplo, está Freud refiriéndose a la pulsión sexual. Ujú. Investidura pulsional incitada en el ello, digamos. Esa parte infantil mía, que debo aclarar, ello no es inconsciente, super yo es preconsciente y el yo es consciente. No, básicamente, ello, yo y super yo, todo es inconsciente. En el psicoanálisis, ajá, todo es inconsciente. Para más referencias, vean Más allá del principio de placer en este canal. Ajá. Pero, sin duda, la represión parte del ello, es decir, nace de lo que yo puedo hacer por mí, lo que yo puedo pensar para mí. Sin embargo, esto se ve motivado, digamos, por mi propia historia, lo que yo considero bueno para mí en un momento dado de mi vida, y que puede entrar en conflicto con aquello que yo quiero. En otras palabras, en psicoanálisis, para sustentar la palabrita inconsciente, hablamos de un sujeto separado de su deseo, un sujeto escindido, un sujeto dividido. Ahí está también la magia y el secreto enorme, grandísimo, del psicoanálisis. Ajá. Eh, no es una búsqueda por la unión con nuestro deseo. Porque acercarnos a nuestro deseo es vislumbrar, aunque sea un poquito, lo divino del alma humana. Voy a ponerlo así. Acercarnos a nuestro deseo a partir de una asociación libre, a partir de un hable lo que usted quiera, dígalo todo, déjese sentir, déjese hablar. Uf, es entregarse a una experiencia no que viene del analista, no es palabra del analista, amén, no, es palabra propia y de repente toparse con el demonio que le da forma a uno mismo. Y no me refiero a mi padre o a mi madre, soy yo. Es mi voluntad, es mi deseo. ¡Pum! Dice el texto. Mediante la represión, es decir, la represión sirve, no es mala por sí sola. El yo consigue coartar el devenir consciente de la representación, que era la portadora de una moción, de un impulso, de un deseo desagradable. Ajá. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que esa compañera que de ser sincero me ha despertado en cada sueño que digo, wow, quiero dormir y soñar otra vez con ella, sea desagradable? Queridas, queridos, es que el deseo, el placer mismo, podría ser desagradable. Repito, voy a ser más directo. El placer puede causar incomodidad en ciertos momentos de nuestra vida.
Placer. No estoy hablando de dolor. Continuamos. El análisis demuestra a menudo que esta moción desagradable se ha conservado como formación inconsciente. Me lleva pifas. Hasta ahí todo estaría claro, pero enseguida empiezan las dificultades no resueltas. Aquí, queridas, queridos, esto tatúenselo en la retina. Eh, Háganse una cicatriz en la frente con estas palabras. No, 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 es que véanlo. Lo voy a dejar en pantalla 2 segundos, 1, 2, porque esto es básicamente de la interpretación de los sueños hasta ahorita. Ajá, básicamente, todo el psicoanálisis en un párrafo. Ajá. Ahí está, 1, 2, 3, continuamos. Nuestras descripciones del proceso que sobreviene a raíz de la represión han destacado hasta hoy de manera expresa el éxito en la coartación de la conciencia. Lenguaje complicado, pero ahorita vamos poco a poco. Pero en otros puntos han dejado subsistir dudas. Nota número 2 antes de continuar. Veas el texto La represión, se las dejo en la descripción, el texto de la represión. Dice, a ver, se trata en todo caso, queridas, queridos, de apartarnos de nuestro deseo. ¿Por qué? Porque nuestro deseo, a pesar de que solo queda en la cuestión deseo, a pesar de que yo no me acerco a la compañera y le digo, oye, qué guapa estás, ese apartamiento de mi propio deseo me sirve, entre otras cosas, digamos, hay otro de los enormes secretos del psicoanálisis para que ese deseo subsista. ¿Por qué? Es una satisfacción denegada. Dicho en otras palabras, queridas colegas feministas, si ustedes quieren que el machismo persista, combátanlo. Queridos compañeros también, si ustedes quieren que el feminismo persista, combátanlo. La forma en la cual el ser humano se asegura de que las cosas van a permanecer es luchando contra esas cosas. Ajá. Y estoy aquí aplicando un principio psicoanalítico. La represión, el esfuerzo de destruir algo, va a forzar que ese algo se transforme, persista por debajo del agua, subrepticiamente, clandestinamente, la lucha contra algo, que puede ser un discurso, que puede ser un deseo, que puede ser un pensamiento. Ustedes quieren que ese pensamiento obsesivo, quieren que ese pensamiento siempre que les regresa sin que ustedes lo quieran, desaparezca, acéptenlo como propio y en segundo lugar, reconozcan en ese pensamiento no un deseo, sino una satisfacción per se. Ese pensamiento que tanto regresa es porque ustedes no lo quieren, porque no lo quieren. Si al fin y al cabo, ahí está. Y el pensamiento regresa justamente porque ustedes lo reprimen. Entonces, por eso, queridas y queridos, no existe justicia social. No existe la justicia social, es simplemente otra forma de represión. Existe la justicia, pero de eso hablamos en otro momento. Ajá. Entonces, ¿qué dudas tienen ustedes, queridas y queridos, sobre la represión? Vamos a ver qué dice Freud. Ajá. Surge esta pregunta. ¿Cuál es el destino de un deseo activado en el ello cuya meta es la satisfacción? Voy a repetirla. ¿Cuál es el destino de la moción pulsional activada en el ello, cuya meta es la satisfacción? Dábamos una respuesta indirecta, a saber, por obra del proceso represivo, el placer de satisfacción que sería de esperar se muda en displacer. Y entonces se planteaba otro problema.
cómo una satisfacción pulsional tendría por resultado un displacer. Más allá del principio de placer, sí, ya lo sé, ya lo tenemos y se los dejo en la descripción de este video, pero vale la pena volver a plantear esta pregunta. ¿Por qué el placer se vuelve incómodo? ¿Por qué una satisfacción, que por supuesto una satisfacción, tengo sed, voy a tomar agua, debería ser siempre placentera? ¿Por qué a veces no? ¿Por qué a veces esos ojitos que me ven, esa sonrisita que me brilla y que me hace elevar el latido de mi corazón, me da miedo más bien? ¿Mm? Qué rico. Qué rico es vivir, queridas y queridos. Dice el texto, esperamos aclarar a ese estado de la cuestión mediante este preciso enunciado. A consecuencia de la represión, el decurso excitatorio intentado en el ello no se produce, o en la compañera, o en el compañero, no sé ustedes. Digo, cada quien, queridas y queridos, cada quien tiene sus batallas. El yo consigue inhibirlo o desviarlo. ¿Mm? Con esto se disipa el enigma de la, entre comillas, mudanza del afecto a raíz de la represión. Nota número 3. Dice el traductor, este es un problema de antigua data. Véase verbigracia las cartas a Wilhelm Fliess, gran amigo de Sigmund Freud. Wilhelm Fliess era un otorrinolaringólogo, creo que era de Viena, no me acuerdo, pero bueno, era un amigo de Freud. El 6 de diciembre de 1896 y el 14 de noviembre de 1897. Véanse las cartas 52 y 75 en la descripción. La cuestión fue abordada por Freud en su historial clínico de Dora, también en la descripción, donde ofrezco otras referencias en una nota al pie. Véanse la página 27. Debe ser el capítulo 1 o 2 de el historial de Dora. La solución a que arriba aquí, es decir, la que está planteando Freud, o la que va a plantear, ya había sido indicada por él en una breve nota que agregó en 1925, más o menos el texto o la fecha del texto que estamos estudiando, a el ensayo más allá del principio de placer que también ya había mencionado y que encontrarán en la descripción. Ok, entonces, pero así hemos concedido al yo, palabra mágica, mística, misteriosa, la posibilidad de exteriorizar una vastísima influencia sobre los procesos del ello. Básicamente, nuestra parte infantil, queridas y queridos. Y cuando digo infantil, no digo inocente, es más bien aquello que jamás, jamás, jamás podremos educar. Ujú. Que permanece ahí, dormido, como un gatito, pero que en cuanto abre los ojos, extiende las garras, se manifiesta con toda su intensidad, es mucho más peligroso que un puma, que una pantera. Queridas, queridos, la vida nos habita, dice el texto, y debemos averiguar cuál es la vía que le permite alcanzar este sorprendente despliegue de poder del yo. Oh, sí, oh, sí. Creo que el yo adquiere este influjo a consecuencia de sus íntimos vínculos con el sistema de la percepción, vínculos que constituyen su esencia y han devenido el fundamento de su diferenciación respecto del ello. Uf. A ver, en contexto, Freud está diciendo el sistema perceptual, aquello que oímos, aquello que vemos, existe gracias a un yo. Ujú. Puede no decirles nada estas palabras.
Dicho con otras palabras, no vemos, no sentimos, no escuchamos porque tenemos un cerebro, sino porque nuestro cerebro, en conjunto con nuestras experiencias, nos permite formar una identidad. Entonces, esa identidad que debemos señalar, de acuerdo a Freud, cosa que yo también me adhiero, esa identidad, gran parte mente inconsciente, es lo que nos permite conocer, ver, saber, poder nombrar esto tiene sabor a vainilla o esto tiene sabor a limón. Salud. En cambio, el ello, que ahorita voy a hacerlo así, el deseo infantil es ciego, como la justicia en ciertos lugares del mundo. El ello, el almácigo, el lugar de donde vienen los deseos infantiles, no puede ver. ¿Por qué? Porque ya vio. Él ya conoce del mundo, el ello. Él ya quiere algo del mundo. Y lo va a seguir, y lo va a seguir, ciegamente, a veces imponiéndonos una perspectiva, a veces imponiéndonos justamente un dolor. Y a través de ese dolor alcanzamos la perspectiva del deseo. Dice el texto, la función de este sistema, que hemos llamado percepción-conciencia, esto viene de la interpretación de los sueños, se las dejo en la descripción, se conecta con el fenómeno de la conciencia. Nota 4, pero voy a continuar. Recibe excitaciones no solo de afuera, sino de adentro, es decir, internas, conforme a la experiencia, conforme al deseo mismo. Ajá. Y por medio de las sensaciones de placer y displacer que le llegan desde ahí, desde dentro, intenta guiar todos los decursos del acontecer anímico en el sentido del principio de placer. Nota 4, ahora sí. Véase mi intro. Ah, no, véase más allá del principio de placer. Ajá. Ya lo encontrarán en la descripción. Dice el texto. Tendremos que representarnos al yo como impotente frente al ello. Ujú. Pero cuando se revuelve contra un proceso pulsional del ello, no le hace falta más que emitir una señal de displacer para alcanzar su propósito con ayuda de la instancia casi omnipotente del principio de placer. Ay, queridas y queridos, esto está divertidísimo, fabuloso. No lo pueden captar seguramente porque ustedes se empeñan en querer decir, es que yo sé lo que quiero. Oh, claro, claro. Persíganlo, persíganla. Ya me cuentan cómo les va cuando aquellos que ustedes persiguen se dejan alcanzar. Ya me cuentan cómo ustedes van a sostener ese lazo y querer dominar a un sujeto corpóreo y encontrar pena, encontrar vergüenza, encontrar culpa, tristeza, conforme ustedes se acercan a su deseo, manifestado en una persona. Queridas, queridos, eso no es amor. La obsesión no tiene que ver con el amor, queridas y queridos. Hablando de el psicoanálisis en relación con las manifestaciones del amor, nos acercamos también a la vida infantil. Nos acercamos a esa imposibilidad de encontrar el deseo infantil en la vida adulta, porque tenemos que alcanzar un orden
como sujetos para que el mundo humano no nos mate. Ajá. Por eso les digo, la represión tiene sus funciones. Y una de esas funciones es hacernos medianamente aceptables para otro ser humano, que puede ser papá, puede ser mamá, pueden ser nuestros abuelos, aunque también pueden ser aquellos jovencitos, niños, infantes, mozalbetes, con los cuales convivimos y que seguramente nos querían hacer algún daño, si no es que no lo hicieron. O tal vez fuimos nosotros quienes hicimos daño siendo niños, queridas y queridos. Porque ustedes creen que el deseo infantil se detiene. No. ¿Ustedes creen que el deseo infantil es solamente tierno? No, también es violento, agresivo. Y eso no porque lo diga yo, sino porque así es. Maldición. Maldición. Nota número 5 la leí, ¿verdad? Véase mi introducción, dice James Strachey. Creo. Sí, porque esto está entre paréntesis. En fin, continuamos. Ah, me quedé aquí. Si por un instante consideramos aislada esta situación, podemos ilustrarla por medio de un ejemplo tomado de otra esfera. Supongamos que en un estado cierta camarilla, es decir, cierto grupito, quisiera defenderse de una medida cuya adopción respondiera a las inclinaciones de la masa política. Ajá. Entonces esa minoría se apodera de la prensa y por medio de ella trabaja la soberana opinión pública hasta conseguir que se intercepte la decisión planeada. Es decir, queridas, queridos, aquí lo que Freud está tratando de ilustrar es por qué el yo tiene tanto poder para oponerse a lo divino que hay en nosotros. Ajá. Lo divino y lo diabólico, debo decir. ¿Cómo puede ser que esa parte que podemos llamar percepción conciencia pueda oponerse al todo, a la inmensidad, a la furia del deseo infantil que vive en mí y me habita y que me da vida y que me permite moverme? ¿Cómo? Ah, bueno, manipulando la opinión pública, es decir, lo que veo, influyéndome a través, digámoslo, de un deseo opositor en lo que yo me miento a mí mismo, en lo que a mí me gusta pensar de mí. Mm, Dice el texto, y bien, aquella respuesta plantea otros problemas. ¿De dónde proviene la energía empleada para producir la señal de displacer? Buena pregunta, doctor. Aquí nos orienta la idea de que la defensa frente a un proceso indeseado del interior, repito, de aquí o de acá, como ustedes gusten señalarse, ¿acaso acontezca siguiendo el patrón de la defensa mediante o frente, perdón, a un estímulo exterior? Y que el yo emprenda el mismo camino para preservarse tanto del peligro interior como del exterior, es decir, la represión como un intento de huida. Por ejemplo, yo de niño, jugando lo que mi mamá me dijo que no jugara, no juegues ese maldito Nintendo, pero mamá no está. Ujú. Véngase para acá, querido Nintendo. Chucu, chucu, chu, chucu, chu. Escuché, mamá. Ah, ah, no quiero apagarlo, voy a apagar la tele. Pum, me echo a correr. Pum. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Y luego, yo mismo, frente a mi compañerita que tan bonita sonrisa tiene, y de repente, espérate, papá, ya te vi. ¿Qué? No, espérame, espérame. Ya sé qué me vas a decir. Yo, ok, tranquilo, no pasa nada.
Sí pasa, tú tranquilo, digo, sentimos, ¿no? Después de todo, estamos juntos en esto. Pues háblale ya, invítala a salir y a ver qué pasa. Ajá. Entonces, cuando hablamos de el dilema entre pulsiones, queridas y queridos, no estamos hablando simplemente de un dilema moral, estamos de un dilema que introduce al individuo que siente, que habla, que estructura su mundo como un dilema de supervivencia. Ujú. No es nada más un date chance, sal, conócela. No, es un asunto mucho más profundo y mucho más intenso. No es que yo persiga en mí mi placer. Mm. Es que la satisfacción se me presenta ciertamente inmediata. No es un proceso. Mm. No es un A, B y C. Es que, y ustedes lo saben, la fantasía no se queda ahí. La fantasía es, ya me vi casado, ya me vi en la cama, ya me vi con hijos, ya me vi divorciado, ya me vi. Por ponerles y por seguir el ejemplo que he dado en este video. No les hablo de exámenes, no les hablo de búsqueda de trabajo, no les hablo de X, Y o Z. Ahí donde el deseo humano se coloca y nos vuelve locos, locas. Ajá. Peligro, peligro. A raíz de un peligro, dice el texto, externo, de afuera, el ser orgánico inicia un intento de huida. Primero quita la investidura a la percepción de lo peligroso, es decir, es una compañera, no te fijes. Es más, ni me gusta. Ajá. Luego, dice el texto, discierne que el medio más eficaz es realizar acciones musculares tales que vuelvan imposible la percepción del peligro. No me gusta, es más, ven, ve cómo la abrazo y ve cómo siento y ve cómo... Ay, no te hagas ilusiones, yo. Tú no te fijes, vas a ver que no pasa nada. Aún no rehusándose a ella, repito. Discierne que el medio más eficaz es realizar acciones musculares tales que vuelvan imposible la percepción del peligro, aún no rehusándose a esa misma percepción del peligro. Vale decir, en otras palabras, sustraerse del campo de la acción del peligro. Es decir, ella es una amiga, es compañera, es más. No es ético, no es correcto, es hasta cuestionable institucionalmente, no sé cómo decirlo. Es más, los jefes nos pueden decir algo. Ajá. Dice el texto. Pues bien, la represión equivale a un tal intento de huida. Es decir, la represión es como si fuera una, un intento de huida. El yo quita la investidura preconsciente de la agencia representante de pulsión que es preciso reprimir o desalojar y la emplea para el desprendimiento de displacer, entiéndase, de angustia. Ajá. Antes de continuar, nota número 6, se halla un amplio examen de esta expresión en mi nota introductoria a pulsiones y destino de pulsión. También les dejo todo pulsiones y destino de pulsión en la descripción de este video. Ujú. Dice el texto, puede que no sea nada simple el problema del modo en que se engendra la angustia a raíz de la represión. Empero, se tiene el derecho a retener la idea de que el yo es el genuino almácigo de la angustia y a rechazar la concepción anterior según la cual la energía de investidura de la emoción reprimida se mudaba automáticamente en angustia. Permítanme. Agüita.
Mm. Ya no tengo mucha agüita, pero creo que este texto ya está por terminar. Me da un poquito de gracia. Ándale, no estamos tan cerca. Me da un poquito de gracia esta parte del texto que subrayé. Ujú. El yo es el genuino almácigo de la angustia. Recordemos un poquito la introducción de James Strachey a este texto, Inhibición, síntoma y angustia. En textos anteriores, el doctor Sigmund Freud, me apoyo particularmente en tres ensayos de teoría sexual, Más allá del principio del placer, Psicología de las masas, análisis del yo y el yo y el ello, donde Freud dice el yo, digámoslo así, este hipotético constructo, no tanto de Freud, sino que nos permite decir yo soy, yo quiero, yo tengo, ajá, un yo, una identidad, ajá, es donde se deposita la angustia. Ahorita es lo que está diciendo el texto. Anteriormente, en estos textos que le mencioné, decía, el yo es el almácigo de la libido. Ajá. Angustia y libido. Angustia y energía. Energía como angustia o la angustia como una manifestación de nuestra energía. Ajá. Energía que se puede manifestar en angustia o en excitación sexual. Voy a hacer esa observación para continuar con el texto, ¿vale? Al expresarme así anteriormente, proporcioné una descripción fenomenológica y no una exposición metapsicológica. De lo dicho deriva un nuevo problema. ¿Cómo es posible desde el punto de vista económico que un mero proceso de débito y descarga, como lo es el retiro de la investidura yoica preconsciente, ahorita hablamos de eso, produzca un displacer o una angustia que, de acuerdo con nuestras premisas, solo podrían ser consecuencia de una investidura acrecentada? Maldita sea, de doctor Freud. Maldita sea. Es que, queridas, queridos, aquí está el secreto. Esto no es psicoanálisis. No lo es. Y aún así, aproximarnos a una descripción fenomenológica es necesario. Ajá. Esto es psicoanálisis, una exposición metapsicológica. Puede no significar nada para ustedes esa mentada palabra, pero lo que quiere decir es una descripción de los procesos conforme a un lugar interno, hipotético, de en dónde ocurren en la conciencia, en el preconsciente o en lo inconsciente, en lo tópico, la dinámica, hablando de el juego de fuerzas, que sí y que no se ve manifestado, en donde nosotros nos estamos peleando con nosotros, y justo una económica, hablando de la energía, en dónde está, cómo se manifiesta. Ujú. ¿En dónde se está depositando nuestra energía? ¿Por qué tenemos un conflicto con nuestro deseo? Porque eso y solo eso se manifiesta como deseo en este momento particular de mi vida. Bueno, ya tengo rato soltero. Dice el texto, a ver, repito aquí. Ajá. Hablando del punto de vista económico, eso es metapsicológico. Véase, entre otros textos, pulsiones y destino de pulsión, ya está. Mm, la represión también ya está. Lo inconsciente. Lo inconsciente. El texto de lo inconsciente, un texto, digamos, básico de 1914, estará en la descripción, pero ahí se plantea justamente esta palabrita, metapsicológico. Bueno, se plantea de forma bastante concreta porque en sentido estricto hablamos desde la interpretación de los sueños de metapsicología. Ajá. Consciente, preconsciente e inconsciente, que después se convertiría en, hablando de lo tópico,
hablando de los lugares, el ello, yo y el superyo. Ajá. Ahorita vamos a continuar. No quiero detenerme mucho en eso porque es compleja la metapsicología, pero dice Freud, eh, a ver, esto le soy sincero, no sé a qué se refiere con débito. Lo interpreto como deuda. Ujú. Deseo y descarga. Quiero y tengo o no tengo. Entonces yo hago. Ajá. Retiro de la investidura yoica preconsciente. Aquello de lo cual alcanzamos a percibir, aunque sea un poquito, de nuestro deseo y nos hace huir de una u otra forma, a veces atacando al objeto de amor. Por lo cual, el deseo mismo, aquello que despierta nuestro deseo, se convierte en un elemento displacentero de nuestro ambiente o que nos causa angustia. ¿Mm? Porque la relación con papá y mamá no siempre es tersa, porque los amamos. Solo podrían ser consecuencia de, ¿qué? Una investidura acrecentada, un afecto intensísimo, un deseo que no alcanza a plasmarse, pero que en sus vislumbres nos espanta. ¿Qué diablos soy yo? Que quiero matar a papá, que quiero matar a mamá, que quiero que papá esté siempre conmigo o mamá siempre conmigo al mismo tiempo, maldita sea. Matar y vivir, matar y comer, amar y odiar al mismo tiempo. El deseo infantil, el ello, lo inconsciente, no conoce un orden lógico. Por eso les digo, ese caos que nos habita, que nos da vida al final y al principio, terminamos explorándolo parcialmente a través del análisis, a través de, sin duda, un análisis no como un proceso terminable, sino de por vida. Y esto no quiere decir que le pagarán a su analista por siempre, no. Ya veremos análisis terminable e interminable. No lo hemos leído, todavía no llegamos a ese punto, pero ¿de qué se trata, queridas y queridos? ¿De que dejemos de amar, de aferrarnos a cualquier tiempo de paz que tenemos para negar al mundo, negando nuestros deseos? Mm, mm. Se trata de saber dónde y con quién yo voy a perder mi paz, porque voy a amar, y en ese amor yo mismo me voy a transformar. Yo mismo dejaré de ser quien soy para adquirir una nueva vida, porque a través del amor encontramos nuestro límite, una forma de muerte, una forma, no la muerte como tal. Y aún así, más allá del principio de placer, la misma muerte biológica es simplemente una forma de transformación, es simplemente una forma de integrarnos al lenguaje. Misterioso mi decir, chicas, chicos, ya tenemos rato estudiando a Freud aquí. Y aquí no me estoy valiendo de Lacan. Dice el texto. Dejo esta pregunta, léenla. Uno, dos, tres, ya la leímos. Dice el texto. Respondo que esa causación no está destinada a recibir explicación económica, pues la angustia no es producida como algo nuevo, a raíz de la represión, sino que es reproducida como estado afectivo siguiendo una imagen némica preexistente, una imagen que viene del recuerdo, digámoslo así. Pero
Si ahora preguntamos por el origen de esa angustia, así como de los afectos en general, abandonamos el indiscutido terreno psicológico para ingresar en el campo de la fisiología. Fisiología. Busquen qué es eso. Me da flojera buscarlo en internet. Búsquenlo ustedes. Pause y yo voy a continuar, ¿vale? Los estados afectivos están incorporados, bla, 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 alemán, en la vida anímica como unas sedimentaciones de antiquísimas vivencias traumáticas. Repito, las emociones están incorporadas, forman parte de nuestra vida. Sí. Oh, fuck. Eh, Estaba yo grabando muy feliz cuando se me fue el internet. ¿Estaba yo de este lado? Creo que sí. Sí, sí. Bueno, se me fue el internet. Estábamos hablando de malditas emociones. Yo me puse a ver TikTok, discúlpenme ustedes. Y estaba yo muy apasionado hablando sobre estados afectivos, sedimentaciones de antiquísimas vivencias traumáticas. No se espanten, queridas y queridos. Básicamente es el amor dándonos forma, el placer y el dolor, acompañándolos. ¡Me lleva la chingada! ¿Qué búsqueda ni qué carajo? Pinche teléfono con vida propia. Entonces, ya con un poquito más de calma. No, es verdad, es verdad. Es que no solo leer a Freud me apasiona, sino que también estos temas son apasionantes. ¿Ah? Está Freud aquí tratando de describir cómo, siendo bebés, estructuramos el mundo. Ajá. Por supuesto, en nuestra estructura, conforme a una vida humana, es completamente normal que ustedes y yo sintamos. Ajá. Cuando habla de vivencias traumáticas, no se refiere a, ay, pobrecito niño, le pegaron muy feo y por eso creció traumado. No, está hablando, por ejemplo, sin que ustedes y yo lo pidamos, alguien nos daba de comer. Sin que ustedes o yo lo pudiéramos determinar, alguien nos tomaba, siendo pequeñitos, nos llevaba a un lugar que luego descubrimos era el baño y con más o menos cuidado nos lavaba todo el cuerpecito, chiquito. Ajá. Vivencias traumáticas no son vivencias dolorosas, queridas y queridos. Lo he dicho una y otra vez y lo enfatizo ahorita. A veces el peor evento que ustedes puedan tener es un placer enorme de una fuente insospechada, que de repente a esa persona que ustedes tanto odiaban en el trabajo, resulta que más bien les gusta. ¿Qué voy a hacer? Situaciones parecidas despiertan como unos símbolos némicos, símbolos, algo que apunta. Nuestra memoria nos abona, nos permite dar interpretaciones. Nuestra memoria nos permite llenar de significado palabras, miradas, hechos. Nota número 7. Freud recurrió a esta frase en varios lugares de estudio sobre la histeria. Ah, mira. Para dar cuenta de los síntomas histéricos. Ah, mira qué curioso. Véase, por ejemplo, bla, bla, bla. El concepto es muy claramente explicado en la primera de las 5 conferencias sobre psicoanálisis. Gracias, Strachi. Besos. Vete por allá. Les dejo también las 5 conferencias. Realmente solo se las dejo porque son bonitas, son interesantes, no porque Strachi lo diga. Ajá.
Dice el texto. Opino que no andaría descaminado equipararlos, los estados afectivos, a los ataques histéricos adquiridos tardía e individualmente. Es decir, todos tenemos estados afectivos, pero solo en tiempos de Freud. Alguien con una particular configuración que le permite establecer contacto con sus propias emociones y manifestarlas de manera intensa, una histérica, un histérico, solo alguien así podría, en todo caso, tener un ataque. Imagínense, no un ataque de fobia, un ataque de algarabía, un ataque de, ¿cómo se dice? Manía. Ya no estamos hablando de un ataque de ansiedad. Estamos hablando de un ataque de alegría, un ataque de felicidad. Repito, no estaría yo loco o tan equivocado equiparando al afecto normal con los ataques histéricos y considerándolos a los afectos, los estados afectivos, como sus arquetipos normales. Nota número 8. Véase mi introducción. Ay, gracias, Strachi. Qué lindo eres, ¿eh? En serio. Sarcasmo aquí, al 1000%. Dice el texto, en el hombre y en las criaturas emparentadas con él, el acto del nacimiento en su calidad de primera vivencia individual de angustia, ahorita les digo por qué, parece haber prestado rasgos característicos a la expresión del afecto de la angustia. Queridas, queridos, ¿ustedes pidieron nacer? Yo no. A mí la vida se me dio como regalo sin pedirlo. Yo he hecho algo de mi vida. Pero algo que tanto el doctor Freud como yo, servidor, teorizamos, es de que tenemos impresiones de antes de nacer, de que tanto el cerebro como nuestro sistema nervioso nos permite ir recogiendo experiencias desde el vientre materno para darnos una idea de lo que es la vida. Ajá. Pero es una vida muy distinta allá adentro, en el vientre materno, y es una vida particular aquí afuera. Pero el hecho de que salgamos no garantiza que nosotros aceptemos lo que la vida nos da, cómo la vida se nos manifiesta en el mundo. Razón por la cual, entre otras cosas, soñamos. Ujú. ¿Me explico? Razón por la cual también construimos un lenguaje. Razón por la cual hay sujetos, hombres y mujeres, ciertamente neuróticos, histéricos, infantiloides, podríamos decirlo, pero también psicóticos. El psicótico, la psicótica, es como si nunca hubiera salido de un útero. Obviamente sí salen, obviamente sí crecen, pero su forma de relacionarse con los demás es particularmente obtusa, cerrada, torpe. El lenguaje le sirve a ellos, a la gente con psicosis, de particular forma, ajá, que no les permite, digamos, compartir, sino más bien con esa torpeza atropellar tanto su propia persona como la subjetividad y la experiencia de otros. Ajá. Ahorita vamos a continuar. No debemos sobreestimar, pero no debemos sobreestimar este nexo ni olvidar, admitiéndolo,
que un símbolo de afecto para la situación del peligro constituye una necesidad biológica y se lo habría creado en cualquier caso. Además, considero injustificado suponer que en todo estallido de angustia ocurra en la vida anímica algo equivalente a una reproducción de la situación de nacimiento. Es que es cierto, queridas y queridos, les estaba diciendo acerca de la voluntad de vivir, les estaba diciendo acerca de las diferencias entre la vida intrauterina y la vida en el mundo, pero también el factor sorpresa. Eso es algo que yo elaboro en mi propio libro. Eso es algo que también creo que, si mal no recuerdo, Freud elabora en este mismo texto. Ujú. Pero aquí también les sugiero una cosa. Recordemos que estamos abordando una traducción de Freud en este momento. Hay muchas, al menos reconozco dos. Después de esta, la Standard Edition que están viendo ustedes en pantalla, vamos a abordar la traducción de Luis López Ballesteros. Esto se los digo por esta palabrita. ¿Por qué no Freud dice miedo? Ajá. Cuando vimos, digámoslo así, el yo como el almácigo, el almacén, el receptáculo donde nacen, como dije, la angustia y la libido. ¿Por qué no tomar estas como, digámoslo, una manifestación de la emoción? Ajá. Digámoslo así también. El yo, la identidad, aquello que me permite decir yo soy, yo tengo, y acompañarlo de un particular sentido, un particular significado, una palabra. Ajá. Podemos también leer esto como el nacimiento fue y es el ejemplo del primer trauma, porque fue algo que nosotros no quisimos y algo que cambió radicalmente la forma en la que nos relacionamos con nosotros y con el mundo, y al mismo tiempo algo imprevisto. Ajá. Pero no es lo único. Pero, a pesar de que nacemos, podemos seguir viviendo en una burbuja social, la familia, ideológica, discursos o física incluso. Mi casa, mi cuarto, mi espacio personal. Ajá, a eso me refiero. El nacimiento, la separación física no es separación psíquica. Me estoy poniendo muy abstracto y al mismo tiempo creo que es necesario y preciso esto. Podemos nacer 1000 veces en un día. Y eso es también algo particular del amor, separando las experiencias de enamorarse y amar. Enamorarse es volver a crear una burbuja, es volver, digámoslo así, al útero, simbólicamente. Ajá. Nos llenamos del embeleso de nuestro propio deseo. Enamorarse, amar, es nacer a una realidad donde es necesaria otra persona y donde yo puedo atentar en contra de ese nuevo orden. Regreso al texto. Ni siquiera es seguro que los ataques histéricos, que en su origen son unas reproducciones traumáticas de esa índole, conserven de manera duradera ese carácter. Esto, queridas y queridos, que les vengo diciendo, entre que nacemos, no nacemos, entre que estamos viviendo en un mundo y al mismo tiempo
nos metemos en nuestras propias burbujas ideológicas, físicas, culturales, sociales, etcétera. Me costó mucho trabajo. Yo creo que unos 10 años de lectura de Freud. Más o menos es lo que tengo leyendo a Freud. 10 años. Aquí Freud está destacando la importancia de lo que él vio en su tiempo. Ataques histéricos. Digámoslo así, gente sumamente apasionada o hasta exagerada. ¡Fum! ¡Ese es mi hijo! Por ejemplo. Besos, mamá. Por ejemplo, o en otro escrito, he puntualizado que la mayoría de las represiones con que debemos enfrentarnos en el trabajo terapéutico son casos de esfuerzo de dar caza. No pienso leer alemán. Hoy no. Tengo flojera, no quiero. Pero ahí está la palabra. Ustedes si quieren búsquenla, si quieren. Si no, ni modo. Ahí está. Ya habrá tiempo, ¿no? Nota número 9. Este otro escrito seguro se refiere a la represión. Gracias, Strachi. Besitos. Dice el texto. Presuponen represiones primordiales. Bla, 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 alemán. Bla. Producidas con anterioridad y que ejercen su influencia, su poder, su influjo de atracción sobre la situación reciente. Es aún demasiado poco lo que se sabe acerca de estos trasfondos y grados previos de la represión. ¡Ah! Se corre fácilmente el peligro de sobreestimar el papel del superyo en la represión. Miren, una vez más, el psicoanálisis no está en contra de la religión. Ahorita les digo por qué. El superyo no viene de un discurso religioso. El superyo es herencia del amor a los padres. El superyo es una formación del amor, pero también es un amor infantil, debo decirlo. Si yo no identifico en mi papá o en mi mamá como alguien necesario para mi vida, yo no desarrollaré ninguna clase de deseo de agradarles. Mm, mm. ¿Para qué? Ya tengo su amor, ¿no? No puedo perderlo. Entonces yo salgo al kinder, ¿por qué no? A matar. Yo con 4 años, 5 años. Al kindergarten. Ajá. Entonces, el super yo no es una formación cultural, por favor. Es una formación individual. Ciertamente, si hay padres, se verá influida por lo que la vida les enseñó a esos padres, a esos cuidadores. Cuando digo padres, no hablo de sacerdotes católicos, por favor, hablo de papá y mamá. Ajá. O los abuelos, o los tíos, o los hermanos mayores. Pero gente que tarde o temprano adquiere un valor en la vida infantil. Dice el texto. Por ahora no me es posible decidir si la emergencia, es decir, el nacimiento del superyo crea, acaso, el deslinde entre esfuerzo primordial de desalojo y esfuerzo de dar caza. Ahorita dejaré esto con otras palabras. Por el momento no me puedo decidir, no me es claro, dice Freud, que este valor que adquieren los cuidadores para el niño implique naturalmente unas ganas de agradarles a papá y a mamá o a quien los cuido y la formación de la enemistad con mi propio deseo. Ajá. Papá no quiere que yo me toque ahí. Niño malo, yo me pego a mí mismo. No hagas eso. Eso es una tontería, me digo a mí. Ajá. No que papá me lo diga. Que esto es algo hermoso también
de el historial clínico del pequeño Hans. Contexto. El papá de Hans era un analista en formación con Sigmund Freud. Entonces, ni el papá ni la mamá de Hans tenían ninguna intención de decirle a su hijo, tu cuerpo te es prohibido. Ninguna. Y aún así, el niño formula esa creación por sí solo. El niño reprime, el pequeño Hans. Y el niño llega a tachar su propio contacto consigo mismo, masturbación, pero no como ustedes y yo adultos la practicamos, simplemente es qué bonito es tener un cuerpo. Ajá. Cuando el niño se enfrenta a sí mismo y a su deseo de tocarse, el niño llama a eso que solo él hace solito como su tontería. Ya voy a dejar de hacer mi tontería, le promete a papá, cosa que lo sorprende harto. Pero ¿cómo? Yo jamás se lo he prohibido. Bueno, le digo que no en ciertos lugares, pero mi objetivo no ha sido atemorizarlo. Mi objetivo ha sido introducirlo como una persona más en el mundo humano. Y de repente, bueno, el historial del pequeño Hans en la descripción. Ajá. Un historial importantísimo y muy aclarador, al menos conforme a la exposición que hace Freud sobre su práctica y sobre la psicología infantil, sobre el psicoanálisis infantil. Dice el texto, como quiera que fuese, entre el esfuerzo primordial de desalojo y el esfuerzo de dar casa, los primeros, muy intensos estallidos de angustia se producen antes de la diferenciación del superyo. Uh, Ciertamente. Es que nada más hace falta, por ejemplo, separar a un niño de su mamá. Digo, separarla, tener a un niño en un cuarto, en su cuna, y llevarse la mamá en el mismo cuarto, pero que el niño o la niña no la vea. ¡Pum! ¡Ah! Viene el llanto, viene el pataleo, viene la desesperación. Continuamos con el texto. Es enteramente creíble, verosímil, que factores cuantitativos como la intensidad hipertrófica de la excitación y la ruptura de la protección antiestímulo, está más sencillo de lo que creen, constituyan las ocasiones inmediatas de de las represiones primordiales. Fíjense, pequeñitos, ustedes y yo, en algún momento fuimos bebés, pero eso no nos impidió llegar a tener una idea del mundo. Ujú. Porque un abrazo, un beso, una comida para el bebé es la vida. Y cuando ustedes y yo crecemos, enemistarnos con papá y mamá a cierta edad representa una fuente de angustia, de pavor intensísima. Ya en la adolescencia más bien es cosa de todos los días, pero cuando somos niños, una mirada, un silencio puede ser devastador para los niños. Y aquí soy también muy específico, es imposible que un niño, una niña, no se traume en el sentido popular de la palabra. Ajá. Porque parafraseando un verso bíblico, no depende del que corre ni del que quiere, sino del que el niño tiene misericordia. Estoy aquí alterando el texto bíblico y cambiando la figura divina por la figura del niño. Ajá. Si ustedes le dan todo al niño, mal. Si ustedes no le dan nada al niño, mal.
Si ustedes se quedan el tiempo con el niño, mal, porque va a querer más. Si ustedes se apartan del niño, mal, porque lo están abandonando. Si ustedes lo cargan, juegan, pueden esos niños, de todos modos, desarrollar una aversión hacia ustedes, no sentirse amados. Y nuevamente aquí destaco el misterio del amor. ¿Cómo lograr convencer a un niño de que lo amamos cuando nos pide pantalla de 80 pulgadas, PlayStation 5, Xbox One, un router, porque no sé cómo diablos se enteró que esas cosas existen, maldito internet, quiere 1000 juegos en su haber, quiere una alberca en su cuarto, quiere que un satélite para él solito, porque no quiere perderse ningún, quiere las suscripciones a todos los servicios de streaming que se les ocurra y por haber, y quiere por supuesto una máquina del tiempo que le pueda permitir comprarse un Nintendo en 1986. ¿Por qué? Pues porque es niño, porque no concibe límites. Ujú. Y todo esto en la misma Navidad. Y todo esto en la misma carta Santa Claus. Y si no tiene uno solo de sus deseos, le cumplen 100, pero les faltó uno, arde Troya. Y ustedes es mejor que ni hubieran nacido. De esa intensidad estoy hablando. Y también Freud está hablando. Muy intensos, queridas y queridos. Muy intensos. Nota número 10. Véase más allá del principio de placer. Besos, Strachi. Dice el texto. Estoy haciendo ruidos con la boca, ¿eh? La mención de la protección antiestímulo nos recuerda a modo de consigna, y aquí, ¿por qué creen que es esta protección antiestímulo? No por el mundo, queridas y queridos, no porque mamá y papá fueron malos, no, porque los estímulos también vienen de adentro. Y entonces, la protección antiestímulo también nos sirve para protegernos de nuestro propio deseo infantil. Entonces, la represión es una forma de manifestación de la protección antiestímulo. Entonces, la mención de la protección antiestímulo nos recuerda, a modo de una consigna, que las represiones emergen en dos situaciones diversas, a saber, cuando una percepción externa, de afuera, evoca una emoción pulsional desagradable. Ay, qué bonito. No, mejor. Y cuando ésta emerge en lo interior sin mediar una provocación así. Es decir, ¡ay, qué feo siento! ¡Qué desagradable fue eso! Con ese deseo, esa fantasía, ese pensamiento. Ajá. De lo interior, de algo que nosotros creamos. Dice el texto, más tarde volveremos sobre esa diversidad. Ahora bien, protección antiestímulo la hay solo frente a estímulos externos. Oh, no frente a exigencias pulsionales internas. Aquí tendrá usted que explicarme por qué diablos solo frente a estímulos externos, querido caballero doctor Freud. No solo por lo que acabo de explicar, de que la represión sería una manifestación o una forma de una protección antiestímulo, sino porque, ¿por qué no sirve la protección antiestímulo frente a exigencias internas pulsionales? Son demasiado intensas. ¡Oh! Maldición. Queridas, queridos, una pregunta. ¿Cuántas muertes han ocurrido en la historia de la humanidad
por risa, por una alegría increíble. ¿Cuántas muertes no han ocurrido por pánico, por horror, por un susto? Yo mismo me acabo de volar la cabeza ahorita. Ahorita vamos a continuar. Dice el texto, mientras nos atenemos, nos sujetamos al estudio del intento de huida del yo, permanecemos alejados de la formación de síntoma. El síntoma se engendra a partir de la emoción pulsional afectada por la represión. Cuando el yo, recurriendo a la señal de displacer, consigue su propósito de sofocar por entero la emoción pulsional, no nos enteramos de nada de lo acontecido. Solo nos enseñan algo los casos que pueden caracterizarse como represiones fracasadas en mayor o menor medida. De estos últimos obtenemos una exposición general, a pesar de que la represión, a pesar de la represión, la moción pulsional ha encontrado, por cierto, un sustituto, pero uno harto mutilado, desplazado o descentrado e inhibido. Ya no es reconocible como satisfacción. Si ese sustituto llega a consumarse, no se produce ninguna sensación de placer. En cambio de ello, tal consumación ha cobrado el carácter de la compulsión. Es decir, he allí, queridas, queridos, el pensamiento intrusivo. Ujú. Oh, sí. Pero en esta degradación a síntoma del decurso de la satisfacción, la represión demuestra su poder también en otro punto. El proceso sustitutivo es mantenido lejos en todo lo posible de su descarga al acto, de su descarga por la motilidad, de su búsqueda como un deseo. Y si esto no se logra, se ve forzado a agotarse en la alteración del cuerpo propio y no se le permite desbordar sobre el mundo exterior. Se le prohibió, alemán, transponerse en acción. ¿Lo comprendemos? En la represión, el yo trabaja bajo la influencia de la realidad externa y por eso segrega de ella al resultado del proceso sustitutivo, es decir, por eso se aparta de eso que quiere. Ujú. Oh, sí. Ah, ya me cansé. ¿Qué página vamos? 91. Ah, ya vamos a acabar. Yay. Dice el texto, el yo gobierna el acceso a la conciencia, así como el paso a la acción sobre el mundo exterior. En la represión, afirma su poder en ambas direcciones, es decir, consciente, eh, un proceso represivo demanda que el, el elemento, la representación se vuelva inconsciente y se aparte el yo del acto. La movilidad se impide. Ajá. Pero, queridas y queridos, en otras palabras, por eso soñamos. Dice el texto, la agencia representante de pulsión tiene que experimentar un aspecto de su exteriorización de fuerza y la moción pulsional misma, el otro. Entonces es atinado preguntar cómo se compadece. Me estoy riendo porque esto es exactamente lo mismo que esto. Estos dos. Es decir, lo mismo con otras palabras. Esto es no hacer. Esto es no pensar, inconsciente. Ajá. Dice el texto, entonces es atinado preguntar cómo se compadece este reconocimiento de la potencialidad del yo con la descripción que esbozamos.
en el estudio El yo y el ello acerca de la posición de ese mismo yo. Es que, queridas, queridos, el yo no es estúpido. Yo puedo serlo a veces, pero eso que me permite vivir, eso que me permite hablar, eso que me permite hacer y que forma parte importante de mi inconsciente, es bastante sabio a veces. Mi inconsciente, y de igual manera, el inconsciente de ustedes tiene cierta sabiduría. El chiste es saber apreciarla, queridas y queridos, aprender a pagar el precio por la vida. Cierta cuota de dolor, cierta cuota de molestia, cierta insatisfacción, cierta, no toda. Dice el texto. Describimos ahí, en el yo y el ello, los vasallajes del yo respecto del ello. Esto fue hermoso, ¿eh? No sabía que era eso hasta que lo leí, el yo y el ello. Y vasallajes es como servidumbres. El yo tiene funciones para el ello, así como respecto del superyo, su impotencia y su apronte angustiado hacia ambos. Desenmascaramos su arrogancia trabajosamente mantenida. Eso es cierto. Besos por eso, doctor Freud. Nota 11. Ay, yo ya leí capítulo 5. Gracias, Strachey. Desde entonces, ese juicio ha hallado fuerte eco en la bibliografía psicoanalítica. Innumerables voces destacan con insistencia la endeblez del yo frente al ello, cosa que no es cierta. De lo acorde a la ratio frente a lo demoníaco en nosotros, prestas a hacer de esa tesis el pilar básico de una cosmovisión psicoanalítica, de una religión. Pero bueno, doctor Freud, usted pues, llegó a un punto en el que se murió y ¿qué le iban a hacer sus discípulos sino idolatrarlo en su figura histórica? Gracias también a Lacan. Digo, no que Lacan haya contribuido a la idealización de Freud. De hecho, no puedo decir que Lacan haya sido antifreudiano. Él era freudiano Lacan, pero también Lacan tuvo que enfrentarse a eso. Por eso digo, gracias a Lacan. Hay algo, queridas y queridos, es una relación que también por su manifestación en la historia del psicoanálisis, eh, se ve justamente en los muertos, en los pilares de disciplinas, en los pilares de movimientos sociales, históricos, políticos, religiosos, etcétera, esta sacralización. Ajá. Y es algo importante dentro de la vida afectiva humana. Ahorita continuamos con el texto. La intelección de la manera en que la represión demuestra su eficacia no debería mover a los analistas, justamente a ellos, a abstenerse de una toma de partido tan extrema. En otras palabras, la represión sirve, queridas y queridos, no es algo malo por sí sola. Tiene sus funciones, tiene sus alcances, sus limitaciones, pero aún así nos transforma, nos permite buscar y apelar al amor. Continuamos ya para terminar, que ya me estoy cansando. Vengo de un día de trabajo, como podrán ver, por mi vestido. Bueno, mi traje, mejor dicho. Mi vestido en cuestión de vestir. Vestir. Dice el texto, yo no soy en modo alguno partidario de fabricar cosmovisiones. Nota número 12. Esto es objeto de un detenido examen en la última de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Gracias, besitos, Strachey. Dejémoslas para los filósofos, quienes, según su propia confesión, hayan irrealizable el viaje de la vida sin un Baedeker. Ahorita vemos qué es eso. Así como así que un Baedeker que dé razón de todo. Baedeker, asterisco, nombre de una serie de guías turísticas publicadas por primera vez en Alemania por Karl Baedeker. Es básicamente como
Yo conozco, al menos en mi aproximación a la religión, en México, dos publicaciones religiosas. Sería como un... Ay, se me olvidó cómo se llama. Es un papel, es un manual, digamos, de primera comunión católica. Eh, creo que así se llama, Mi Primera Comunión, a través del cual los niños son introducidos en el dogma católico. Y en cuestión protestante evangélica en México, hay unas publicaciones chiquitas llamadas CHICS. Y estas publicaciones tienen temas diversos que justamente tienen como función introducir a jóvenes, que pueden ser niños o adolescentes, al pensamiento y a la doctrina protestante. Ajá. En diversos temas. Pero básicamente aquí lo que está señalando Freud es que no, el psicoanálisis no está planteado, no se creó para dar respuesta a todo y por supuesto para permitir que las personas construyan un mundo psicoanalítico. Ajá. Eso no. Una cosmovisión, podemos entenderlo como religión, podemos entenderlo como dogma, como doctrina, como eh, donde hay respuesta para todo. Ajá. Dice el texto. Pero como tampoco podemos desmentir nuestro orgullo narcisista, busquemos consuelo en la reflexión. Ah, no, me quedé aquí arriba. Aceptemos humildemente el desprecio de ellos, de los filósofos, desde sus empinados desde sus empinados afanes arrojan sobre nosotros. Repito, aceptemos humildemente el desprecio que ellos, desde sus empinados afanes, arrojarán sobre nosotros. Pero como tampoco podemos desmentir nuestro orgullo narcisista, busquemos consuelo en la reflexión de que todas esas guías de vida envejecen con rapidez y es justamente nuestro pequeño trabajo, limitado en su miopía, el que hace necesarias sus reediciones y que, además, aún los más modernos de estos Baedeker, manuales de vida, son intentos de sustituir al viejo catecismo, tan cómodo y tan perfecto. Bien sabemos cuán poca luz ha podido arrojar hasta ahora la ciencia sobre los enigmas de este mundo, pero todo el barullo de los filósofos no modificará un ápice ese estado de cosas. Solo la paciente prosecución del trabajo que todo lo subordina a una sola exigencia, la certeza, puede producir poco a poco un cambio. ¿Verdad, doctor Freud? ¿Verdad, queridas y queridos? Cuando el caminante canta en la oscuridad, desmiente su estado de angustia, mas no por ello ve más claro. Besos para usted, doctor Freud, maldita sea, maldito genio. Pero, fin del capítulo 2, queridas y queridos, inhibición, síntoma y angustia. Nos vemos para el capítulo 3. Tururú, bye.